En primer lugar, hay que colocar una cosa bien clara en la cabeza. La iglesia no salva. La iglesia no tiene capacidad de salvar a nadie. No pienses tú que porque vienes a la iglesia te vas a salvar. Pero la iglesia juega un papel importantísimo en la vida del cristiano. Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia. Pero por favor, no digas que eres cristiano si no estás en la iglesia. La iglesia, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Otra figura que Jesús usa en la Biblia para referirse a la iglesia es que Él es el esposo, Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. O sea, Jesús respeta mucho su iglesia. Él se considera la cabeza y considera a la iglesia su cuerpo. Tú no puedes ir donde una persona y darle un beso en la frente y un puntapié en la canilla. Decir, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia. ¿Cómo es eso? Yo amo a Jesús, no quiero saber nada con la iglesia. Porque Jesús y su iglesia son una misma. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. O si yo te invito a cenar en mi casa y te digo así, mira, ven, a las 8 de la noche te espero, voy a preparar un tallarín al pesto, delicioso, una de mis especialidades. Estás invitado, pero por favor no me traigas a la sinvergüenza de tu esposa. ¿Qué hombre que se presa de ser hombre aceptaría una invitación de estas? Porque yo y mi esposa somos una persona. Si tú no puedes recibir a mi esposa, ¿por qué me quieres recibir a mí? Entonces, yo encuentro en la vida muchas personas que dicen así, pastor, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Jesús es lo mejor que pudo haber sucedido en mi vida. Pero yo no quiero saber nada de la iglesia. ¿Cómo es eso? Amas a Jesús, pero no amas a su iglesia. Amas la cabeza, pero no al cuerpo. Amas al esposo, pero no a la esposa. ¿Cómo funciona eso? Es bonito de decir, pero no tiene sentido, no tiene lógica. Porque lo más precioso que Dios tiene en esta tierra es su iglesia. Y la iglesia no está formada por ladrillos, por paredes, por columnas. La iglesia está formada por seres humanos. Tú eres la iglesia. Nosotros todos juntos somos la iglesia. Y la iglesia de Dios en esta tierra es débil y defectuosa. Porque somos seres humanos en proceso de crecimiento espiritual. Yo siempre digo que esta iglesia no es perfecta porque yo soy miembro de esta iglesia. Porque si yo no fuera miembro, la iglesia sería perfecta, ¿no es cierto? Imagina, si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, y tú te conoces mejor que nadie, con tu carácter, con tu manera, si todos los miembros fuesen así, ahí la iglesia sería perfecta, ¿no es cierto? Una iglesia linda. No, pues hermanos. Pero Dios nos ama y nos quiere en su iglesia. Pero como estamos en su iglesia, pues la iglesia no es perfecta. Está lleno de flaquezas, de debilidades. Suceden cosas en la iglesia que no deberían suceder. A veces nos frustramos, a veces alguien dentro de la iglesia te mira mal, o alguien chismea de ti, o alguien no te saluda, o alguien no te cae bien. Hay muchos hermanos que dicen, mira, yo a ese no lo trago. Somos una iglesia humana. Pero por el hecho de ser una iglesia humana en proceso de perfección, no dejamos de ser la iglesia de Dios. Y te digo una cosa,
Te voy respondiendo algo, porque hay mucha gente que dice, todas las iglesias son de Dios, porque todas nos llevan a Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Dice que cuando Cristo venga, solo va a encontrar ovejas y cabritos. No dice ovejas, cabritos, elefantes, jirafas, ciervos, venados. Solo dos, ovejas y cabritos. Cuando Cristo venga, va a encontrar solo vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. No dice prudentes, más o menos prudentes, casi prudentes. Solo dos grupos. La iglesia del valle y la iglesia de la montaña. La iglesia que edificó en la arena y la iglesia que edificó en la roca. Solo dos iglesias. Usando simbolismo, la iglesia vestida de blanco de Apocalipsis 12 y la iglesia vestida de rojo. Solo dos iglesias. ¿De dónde sacamos los seres humanos que hay muchas iglesias y que todas las iglesias llevan a Dios? Ahora, alguno de ustedes está esperando que yo diga que la iglesia de Dios es la iglesia adventista del séptimo día. Ahí no voy a decir eso. Pero pastor, ¿usted no es miembro de la iglesia adventista? Claro, yo soy miembro, no solo soy miembro, soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Pero yo no soy adventista del séptimo día por el nombre. Y cuando tú busques la iglesia de Dios en esta tierra, no busques a la iglesia por su nombre, búscala por sus características, no por el nombre. Yo me acuerdo que cuando era un joven misionero en la selva, iba a haber una ceremonia bautismal y yo no podía bautizar porque los pastores de la iglesia adventista, si no estamos ordenados, todavía no podemos bautizar, a no ser que nos den una autorización especial y no haya ningún pastor ordenado presente. Entonces yo no podía bautizar. Le escribí al presidente, le dije, mire, tengo candidatos para el bautismo. El sábado vamos a tener un bautismo bonito. Y mañana en la noche voy a explicar por qué una persona necesita bautizarse. No es un detalle simple en la vida del cristiano, es muy importante. Pero ¿por qué? Teológicamente, mañana les voy a mostrar por qué una persona debería bautizarse. Y si tú me dices, pero pastor, yo ya fui bautizado cuando era un niño, mañana te voy a explicar cuánto vale el bautismo de cuando eras un niño. Pero pastor, ya fui bautizado antes de conocer todo el mensaje cristiano. Entonces te voy a explicar mañana con la Biblia todas esas cosas relacionadas con el bautismo. Pero bueno, íbamos a tener un bautismo y el presidente me dijo, te voy a mandar a un pastor jubilado. ¿Cómo se llama el pastor? Mateo Aguilar. Pero yo no lo conozco. Entonces él me dijo así, eran los tiempos de los telegramas, de las cartas. No había fax, no había celular, no había WhatsApp, no había nada de eso. Entonces él me mandó una carta. Mira, el pastor Aguilar es una persona alta. Segundo lugar, es jubilado, ya es de edad. Tercero, es delgado. Cuarto, tiene un lunar grande en la cara izquierda. Quinto, siempre anda con corbata y con un cartapacio negro. Entonces tú vete a donde va a llegar el ómnibus y espera que baje un hombre con esas características. Ese es el pastor Mateo Aguilar. Y pues yo me fui a la ciudad donde llegaba el ómnibus. Llegó el ómnibus, comenzaron a bajar los pasajeros y yo con las características anotadas. La primera persona que bajó fue el ayudante del conductor, un muchacho, todo mal vestido. Lo miré, descartado, ese no puede ser, porque el pastor Aguilar es hombre de edad. La segunda persona fue una dama, no, tampoco puede ser, porque el pastor Aguilar es hombre. La tercera persona que bajó, un hombre gordo, así todo mal vestido. No,
ese tampoco. Y pues fui confiriendo todas las características hasta que bajó un hombre alto, terno, corbata, cartapacio negro, un lunar aquí. Confería todas las características. Entonces yo me acerqué, buenas tardes, Pastor Aguilar. Y él me miró, ¿tú eres el pastor? Sí. ¿Y cómo me conoces? No. ¿Y cómo sabes que yo soy el Pastor Aguilar? Tengo las características. Entonces, si tú me preguntas, soy pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la verdadera iglesia? Características. Características. Ese no es mi tema esta noche, pero ese es un tema interesante de estudiar. Y deberías estudiar ese tema para conocer cuáles son las características bíblicas de la verdadera iglesia de Dios, porque Dios sin duda tiene una iglesia en nuestros días, en nuestro tiempo. Yo voy a hablar más bien de la naturaleza de la iglesia. Y ahora sí, con este preámbulo todo, entremos a la lectura del texto. Aquí Pablo está hablando de la iglesia de Dios. Dice, finalmente, sed todos, ¿todos quiénes? Todos los miembros de la iglesia, de un mismo sentir. Aquí comienzan los problemas y las dificultades. Todos los hermanos miembros de la iglesia debemos ser de un mismo sentir. Debemos ser unidos, pero no uniformados. Ser uniformado es una cosa, ser unido es otra cosa. ¿Y por qué debemos ser de un mismo sentir? Porque los verdaderos cristianos no nos guiamos por la emoción. Nuestro sentimiento tiene un fundamento racional, que es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es única, entonces el sentimiento de todos tiene que ser el mismo sentimiento. Es interesante. El lunes yo me desperté de mañana, a las 6 de la mañana, miré el celular lleno de mensajes y me asusté, más de 100 mensajes en una noche, porque yo me acosté a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana mi celular y abrí. Sara, no mi esposa que está sentada viva ahí, gracias a Dios, Sara, mi hermana, decía, Sara ha muerto. Así, mensaje corto, Sara ha muerto. Pero era imposible, porque este domingo en Perú, donde mi familia, mis hermanos viven, se celebró el Día de la Madre. Y ella a mediodía se reunió con las otras hermanas carnales, con los hijos, la familia, comieron, almorzaron, se rieron, se tomaron fotografía. Y a las 7 de la noche ella estaba muerta. Cuando una persona está enferma, nos preparamos, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, nos vamos preparando. Pero cuando alguien está sonriendo, comiendo, feliz, y 5 horas después está muerto, es un choque para todos. Y mis hermanos, pues yo soy el pastor de la familia, ¿no? Mis hermanos viven en diferentes países, todo el mundo viajó para allá. Y mis hermanas claman, ¿y tú? Yo le digo, mira, yo estoy en una campaña evangelística. Yo tengo el mismo dolor de ustedes, pero yo tengo una misión. Yo no puedo interrumpir todo aquí para ir allá. Entonces, por favor, compréndanme. Hace una hora, mi hermana acaba de ser enterrada. Yo tuve la oportunidad de ver el culto, lo que se dijo en el culto. Y entonces entendí una vez más el valor de la esperanza. Los cristianos nos entristecemos delante del dolor, pero no nos desesperamos, porque tenemos esperanza. Yo ayer les grabé un mensaje a mis hermanos, se los mandé.
Sara, nuestra hermana, duerme, pero ya viene Jesús para despertarla del sueño. Tú sabes el valor de la esperanza. Ahora, mi esperanza no se funda, no se basa en emoción. Mi esperanza se basa en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. La esperanza cristiana no tiene el mismo concepto de la palabra esperanza del diccionario. Porque esperanza en el diccionario es esperar que suceda algo. Pero esperanza en el sentido teológico es la convicción de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No es esperanza, no es ojalá que se cumpla. Mi hermana ha muerto, pero la palabra de Dios dice que ella duerme y que cuando Jesús vuelva va a resucitar. Y eso no es ojalá que suceda, eso es convicción de que va a ser así, porque la palabra de Dios lo dice. Y es en este sentido que Pedro le dice a la iglesia: sean todos ustedes no de una misma emoción, sino de un mismo sentir, de una misma manera de pensar, porque el pensamiento de ustedes está fundado en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una sola, eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, queridos, los cristianos, cuando vienen las tormentas, la oscuridad, la lluvia, las tragedias, las dificultades, somos seres humanos y podemos derramar una lágrima. ¿Tú crees que mis hermanos no han llorado? ¿Tú crees que yo en silencio no he derramado una lágrima? Pero estoy aquí predicando con convicción, con seguridad, con esperanza. Y esto es lo que Dios quiere para su iglesia. No que cada uno piense como quiera. Y el hecho de que cada uno no puede pensar como quiera, no es que Dios es enemigo de la libertad. Tú eres libre, pero eres libre para aceptar o para rechazar la palabra de Dios. Tú no eres libre para tomar la palabra de Dios y decir, bueno, aquí dice blanco, está bien, está escrito, pero yo creo que es rojo. Esa libertad Dios no te ha dado. Dios te ha dado libertad para, aquí dice blanco, pero yo no acepto que sea blanco. Eso puedes hacerlo. O acepto, pero decir no, y querer crear tu propio raciocinio para explicar que este blanco es rojo, esa libertad Dios no te ha dado. A los seres humanos Dios nos ha dado. El único que establece lo que es principio, lo que es valor, es Dios, no es el hombre. El hombre puede aceptar los principios y valores establecidos por Dios o puede rechazarlos, pero no puede raciocinarlos, no puede adaptarlos, no puede cortarlos, ni por aquí ni por allá. En Brasil tenemos una expresión, eu acho. ¿Cuántos brasileños hay aquí? ¿Ah? El eu acho. ¿Qué es ese eu acho? Eu creo, yo creo. A mí me parece, yo creo. Delante de la palabra de Dios no hay yo creo. No puedes tú tomar la palabra de Dios y adaptarla a tu manera de pensar, adaptarla a tu cultura, adaptarla a tu antojo. O tú aceptas la palabra o la rechazas. Y la palabra no es el pastor. La palabra no es la junta de iglesia. La palabra es la palabra. Por eso tienes la palabra de Dios en tus manos, para que con tus ojos veas lo que está escrito. Esto es lo que Pablo le está dando a la iglesia, diciendo a la iglesia. Sed todos de un mismo sentir, compasivos. Esa palabra compasivos, en realidad en el original griego, debería decir así, dice, pero no ha sido traducido así. Dice, sean empáticos, pero en esos tiempos no existía la palabra empático como nosotros tenemos hoy. ¿Qué cosa es ser empático? Es colocarme en el lugar del otro antes de juzgarlo. Los Pieles Rojas en los Estados Unidos, ellos dicen,
que si quieres criticar a un cojo, si quieres criticar a una persona que anda cojeando, primero colócate sus zapatos y camina 5 kilómetros con el zapato del cojo para entender por qué cojea. Esto es interesantísimo. Eso es empatía. Ves en la iglesia uno medio antipático, antes de condenarlo, antes de juzgarlo, antes de emitir tu opinión, pregúntate dónde nació, cuándo nació, de dónde viene, quiénes fueron sus padres, cómo fue criado. Por ejemplo, yo fui criado con amor, con mucho amor por parte de mis padres. Fui criado con valores, con principios, con la educación, con la palabra de Dios en mi mano. Y de repente, una persona que nació, creció, fue maltratada de niño, fue abandonado, vivió en la calle, aprendió a usar drogas, a beber, a fumar, y un día finalmente se convierte, viene a la iglesia. ¿Cómo vas a comparar la experiencia cristiana de ese hombre con todo el background que tiene, con mi experiencia espiritual, con una manera de crecer completamente diferente? Es injusto. Por eso en la iglesia lo que Pedro está diciendo es: no entres a la iglesia y comiences a mirar a las personas para juzgarlas. Si quieres juzgarlas, primero viste la ropa de él, vive la historia de él y después vas a entender por qué él es así. Porque la iglesia es un desfile, una acuarela maravillosa, hermanos. En la iglesia hay rosas lindas y maravillosas, rojas, hay otras blancas, hay otras amarillas, y hay otras que no son rosas, son claveles, y hay otros que son lirios, y hay otras que son amapolas. Dios en su iglesia tiene un jardín, características diferentes. Está el hermano hablador, habla hasta por los codos. Está el hermano que nunca habla. Está el hermano que sonríe, el hermano que nunca sonríe, parece un bulldog, pero es un hombre manso y dulce, pero no sonríe. Todos lo miran y le tienen miedo. Pero es que Dios caracteriza, por eso la iglesia no puede ser uniformada.
Pero el hecho de que no seamos todos iguales no quiere decir que no tengamos un mismo sentir. Podemos vivir en unidad, con un mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque nuestro sentimiento no es emoción, está fundamentado en la palabra de Dios, que es única, eterna y que no cambia nunca. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Ese amándoos es clave, porque viene la palabra amor. Y nosotros los seres humanos, a veces con nuestra manera de pensar, no entendemos los conceptos divinos. Juan dice que Dios es amor. Para que tú entiendas lo que significa Dios es amor, te voy a hacer pensar de esta manera. Voy a hacer una ilustración medio hereje. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este púlpito? De acrílico. ¿De qué está hecho esta Biblia? De papel. Y ahora viene la pregunta tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? No, Dios no está hecho. Dios es Dios. Pero para entender, ¿y si estuviera hecho, de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de él? Amor. Eso es lo que Juan dice cuando dice Dios es amor. Entonces, el amor existe porque Dios es amor. Entonces, cuando Pedro te dice, en la iglesia debes amar al otro, aunque no te caiga simpático, aunque no se adapte a tu manera de pensar o de ser. Ustedes todos deben amarse. Pedro dice eso entendiendo que tú has aceptado a Dios en tu corazón. Y si has aceptado a Dios en tu corazón, has aceptado el amor. Y ahora no vas a predicar el amor, vas a vivir el amor. El amor no se declara en una poesía ni en un himno. El amor se vive. Pero solo es posible vivir el amor cuando Dios vive en ti, porque Dios es amor. En otras palabras, Pedro está pensando en una iglesia espiritual, en una iglesia que ha nacido de nuevo, en una iglesia que es capaz de mirar a su hermano y compadecerse de su hermano, de sentir empatía por él, de colocarse en el lugar de él antes de juzgarlo. Y sigue diciendo Pedro, no devuelvas mal por mal. Si alguien no te saluda, salúdalo tú. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Esta parte la leemos y a veces no la entendemos. Tú fuiste llamado para heredar bendición. Desde el vientre de tu madre, Dios te llamó para heredar bendición. ¿Qué es bendición? Son lluvias maravillosas de gracia que te hacen feliz y próspero en esta vida. Bendición abarca la vida espiritual, la vida familiar, la vida profesional, la vida personal, la vida en cualquier aspecto. Dios quiere que seas un hombre, una mujer bendito, que todo lo que tus manos toquen prospere, que cuando tú inicias una carrera profesional llegues al fin, que envejezcas feliz, con paz en tu corazón, que ya viejo y cansado veas a tus hijos prosperando, creciendo, tengas la alegría de ver a tus nietos y que cuando la muerte te alcance, que es el sueño y el descanso que todos dormiremos hasta la venida de Cristo, tú duermas en paz porque has sido bendecido. Tú has sido llamado por Dios para eso. Ahora me vas a decir, pero pastor, ¿por qué eso no es una realidad en mi vida? Está bonito ahí, he sido llamado para una vida de bendición, pero ¿dónde está la bendición? Es que si la bendición no ha llegado a tu vida, es tal vez porque todavía no has entregado tu corazón a Jesús.
Tal vez hasta te has unido a la iglesia, pero no le has entregado el control de tu vida a Dios. Por eso es que en la iglesia te incomoda la actitud de las otras personas. Por eso es que cuando entras a la iglesia te sientes medio mal. Por eso es que muchas veces entra a tu cabeza la idea, bueno, yo acepto a Jesús, pero la iglesia no. ¿Por qué? Porque hay gente orgullosa, porque hay gente mentirosa, porque hay gente soberbia. Mi padre una vez, yo le dije, papá, ¿tú conoces la palabra de Dios? Mi madre conoce hace años, nosotros hemos crecido en la iglesia. Y él me dice, mire, el otro día yo vi a un hermano que estaba predicando en la iglesia y lo vi con la Biblia en la mano en un bar bebiendo cerveza. Para ser hipócrita, sí, yo no quiero. Ese no es argumento, querido. Y hay mucha gente que dice, no, porque yo lo vi a él haciendo algo indebido. Así que ese es argumento para que tú no pertenezcas a la iglesia de Dios, para que tú no formes parte del pueblo de Dios, no puede ser. Yo siempre uso una figura interesante. En los tiempos antes del diluvio, Dios quería salvar a sus hijos. La gente estaba perdida, no quería saber nada de Dios, pero Dios quería salvar a sus hijos. Y Dios llamó a Noé y le dijo, mira Noé, voy a destruir el mundo con un diluvio. Hasta ese día nunca había caído una gota de agua del cielo. No existía lluvia. Y me vas a decir, ¿y cómo se irrigaba la tierra? Se irrigaba con un vapor que salía de la tierra, pero no caía agua del cielo. Entonces, cuando Noé salió a predicar diciendo, Dios va a castigar este mundo con un diluvio, todo el mundo pensaba, Noé, estás loco. Va a llover, estás loco. Nunca ha caído una gota del cielo. ¿Cómo es que va a caer agua del cielo? Estás loco. Y eso nos enseña que el mensaje que tenemos que predicar en este mundo a veces parece un mensaje loco. ¿Cómo loco? Todo el mundo trabaja de lunes a sábado. El domingo descansa. Y tu mensaje es loco, porque tú dices, el sábado hay que descansar porque Dios dice, estás loco. ¿Cómo estás loco? Pero tú sabes que no estás loco, porque es la palabra de Dios que llegó a ti. Y Noé sabía que no estaba loco porque Dios le dijo, va a caer un diluvio. Y el diluvio llegó. Solo que Dios le dio una orden a Noé. Todos los que entren al arca se van a salvar, porque cuando el diluvio caiga, las aguas suben, los que están dentro del arca estarán salvos. Y él predicó, y él enseñó, y mucha gente simpatizó con Noé, y mucha gente le dio dinero, le ayudó a construir el arca, pero como no creían que iba a llegar el diluvio, no entraron al arca. Solo entró Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, y las puertas se cerraron. Solo que al arca entraron también los animales. Tú conoces la historia, no te voy a explicar detalles. Imagínate la cantidad de animales que había dentro del arca. Ahora imagínate el olor del arca, dentro del arca, porque no había un sistema de desagüe. No existía nada. ¿A dónde iba el olor de tanto animal dentro del arca? ¿Tú podrías soportar cuánto tiempo respirando dentro del arca? Era una cosa nauseabunda, era una cosa asquerosa, era una cosa horripilante, pero era el único lugar donde los hijos de Dios que creyeron en su palabra se salvarían, trayendo la idea para nuestros días. Este es el arca. La destrucción va a llegar, queridos. Este es el arca. Y a veces el olor dentro del arca, y no estoy hablando de olor físico, el olor moral, el olor de las características, de los temperamentos. Sin embargo, este es el arca. Tienes que entrar.
Tienes que aprender a convivir con los hermanos dentro de la iglesia, con las diferencias. Tú mira al Señor Jesucristo y camina y sigue a Jesús. Que te dicen, que no te dicen, que te saludan, que no, tú a Jesús y sigue caminando. Y como Jesús dice que Él es la cabeza y este es su cuerpo, tú tienes que estar aquí en el cuerpo, formando parte del cuerpo, aunque los hombres hagan lo que hagan. Muy bien, ahora miren cómo termina este versículo 9. Tú has sido llamado para la bendición, pero para que la bendición sea una realidad en tu vida, pues tienes que aprender a convivir con los hermanos en un mismo sentir, compasivo, amándose fraternalmente, etcétera, etcétera. Ahora miren el versículo 10 cómo empieza. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, la bendición, refrene su lengua del mal, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Aquí hay mucho para reflexionar. Refrena tu lengua del mal. No hables. No chismees. No digas lo que imaginas. Y si escuchas algo, que muera en ti. ¿Por qué pasas por el otro? Tú has escuchado o has visto alguna vez esa ilustración. Si yo vengo aquí a la señora y le digo en el oído, y después tú le pasas mi mensaje a ella en el oído, y tú en el oído, todo en el oído, y yo te digo, el cielo está azul y esplendoroso, dile a ella, ahí tú le dices a ella, el cielo, y ella, y cuando llega allá, no es nada de lo que yo le dije a ella, porque allá llegó todo distorsionado. El chisme es así. Entonces, refrena tu lengua. No, ¿has escuchado? ¿Qué has escuchado? ¿Tú quieres bendición? Tú has sido llamado para hacer una bendición en la tierra, para ser un hombre, una mujer bendecido. Pero si quieres que eso sea una realidad, aprende a controlar tu lengua. Que tus labios no hablen mentira, no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Por qué tienes que estar peleando? ¿Por qué tienes que estar discutiendo? Nadie pierde por callar la boca. Reflexiona. Pero todo eso viene de Dios. Si tú no le abres el corazón a Dios, si tú no permites que Jesús viva en tu vida, estas características nunca van a ser realidad en tu vida. Y como consecuencia, la bendición va a ser un sueño, una ilusión, pero no una realidad que la puedes vivir. Y finalmente miren la última parte. Porque, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿A quién cuida el Señor? A los justos. ¿Y quién es justo? No el que nunca peca. Porque Salomón dice, 7 veces cae el justo. Salomón no dice 7 veces cae el pecador. Dice cae el justo. Y ahora más me hace preguntar, ¿quiere decir que los justos también caen? Claro. Hasta la medida de Cristo vamos a cargar lo que expliqué anoche, la naturaleza pecaminosa. Y mientras carguemos la naturaleza pecaminosa, estamos sujetos a caer en cualquier momento. Nuestra única seguridad es Cristo. Pero los ojos de Jehová están sobre los justos. Te protegen, te vigilan, te defienden. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, esta frase necesita ser explicada. Los ojos del Señor están contra los que hacen el mal. En la Biblia, especialmente en la literatura judía, y Pedro era un judío, y se deja influenciar por esa cultura judía. En la literatura judía existe lo que se llama la literatura atributiva. ¿Qué significa eso? Que Dios, por el hecho de ser Dios, se le atribuye todo a Él, aunque Él no sea el originador de las cosas. Pero como Él es Dios,
Finalmente, en la literatura hebrea se le atribuye todo a Dios, como cuando dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. No, Dios no endureció el corazón de Faraón, pero es un estilo de la literatura hebraica para referirse al hecho de que Faraón endureció su corazón, pero como Dios es Dios, finalmente la literatura responsabiliza a Dios. Aquí se le atribuye a Dios el mal de los pecadores, pero Dios no les hace mal, ni a los pecadores ni a los justos. Dios es fuente de bendición, Dios es fuente de amor. Pero aquí está Dios y aquí está el territorio de la bendición. Tú quieres ser un hombre bendito, no te salgas del territorio de la bendición. No sueltes la mano de Jesús. Pero si tú sueltas la mano de Jesús y te vienes para aquí, tú te introduces solo al territorio de la muerte, al territorio de la maldición. No es que Dios te maldice, tú voluntariamente escoges la maldición, escoges la muerte. En la literatura hebrea se da a entender, es Dios que te está maldiciendo, pero esa no es la realidad. Es un estilo de literatura atributiva que le atribuye a Dios todo finalmente. Pero esta maldición la escogí yo. En ese sentido, la muerte no es el castigo de Dios. La muerte es una opción humana. Yo escojo el terreno de la maldición. Yo escojo el terreno de la muerte. Hermanos, Dios es vida. ¿Y qué cosa es la vida? La ausencia de muerte. Y si Dios es vida, en Él no hay muerte. Y si en Él no hay muerte, ¿cómo te va a dar la muerte? Él no te da la muerte. La muerte es una opción tuya. Tú escoges al separarte de la vida que es Dios. Y te voy a decir algo más que te puede asustar. Dios es amor y Dios es misericordia. Y hay mucha gente que malentiende la misericordia divina, porque últimamente escucho a mucha gente decir, Dios es amor, Dios es misericordia, y todo el mundo se va a salvar. No importa que viva como viva, que haga lo que haga, se va a salvar, porque Dios, siendo amor y misericordia, no va a matar a nadie. Y efectivamente Dios no va a matar a nadie, porque la muerte no viene de Dios. La muerte es una opción que tú escoges. Pero ¿qué pasa? Voy a hacer la ilustración. Aquí está el pecado. Y el pecado es muerte. ¿Por qué el pecado es muerte? Porque el pecado es alejamiento de Dios, alejamiento de la vida. Y si te alejas de la vida, entraste a la muerte. Aquí está el pecado. Cuando Cristo venga, Él viene para destruir el pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. ¿Por qué? Porque el pecado es lo más repulsivo a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque el pecado te destruye, te anula, te hace sufrir, te trae dolor, te trae enfermedad. Dios te ama. Dios no puede aceptar el pecado bajo ninguna hipótesis, porque el pecado te hace padecer en este mundo de miseria. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, viene para destruir el pecado, no para destruir a los seres humanos. Entonces, ¿todos se van a salvar? No, querido. Se van a salvar los que corran a la vida y acepten al Dios de la vida y vivan una vida de comunión con la persona vida. Pero si cuando Cristo venga, yo me agarro de aquí y no quiero soltar, y escucho la invitación divina, pero no quiero soltarme, y Dios me llama, pero el mundo me atrae, y el pecado me atrae, y me agarro del pecado, y no quiero soltar el pecado, cuando el fuego eterno caiga sobre el pecado, me va a tocar a mí, pero el fuego no vino para mí, vino para el pecado. ¿Y por qué morí? Porque no quise soltar el pecado. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te llama. Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó y nadie te dijo nada.
Nadie te hizo un pastel. Dios sabe. Hoy tuviste un malentendido con alguien. Estás aquí, pero tu corazón está triste. Hoy recibiste una llamada telefónica de un lugar distante con una mala noticia. Inclusive pensaste en no venir. Estás tan arrasado. Dios te conoce. Dios sabe. Tú eres como un pajarito en las manos de Dios. Un pajarito herido. Y Dios te toma y te atrae a su corazón. Si tú aceptas el amor de Jesús y te dejas amar por Jesús, tú vas a sentir el palpitar, el latido del corazón de Jesús. ¿Cómo te ama? Fuiste llamado para ser una bendición. Dios quiere que vivas una vida buena, que seas feliz, realizado. Vas a encontrar dificultades en la vida, pero Dios te va a ayudar a vencer. Pero para eso tienes que entregarle el corazón a Jesús. Tienes que rendirte a Él. Tienes que consagrarte a Él. Toda la semana he hecho invitaciones. Estas invitaciones las hago en todos los países del mundo. Hace algún tiempo atrás yo estaba en Estados Unidos. Hice una invitación, vino una chica aquí adelante, tatuada, rostro, tenía una cadena pendiente aquí, cuerpo, brazos, olía a alcohol, a droga. Y cuando terminé, hice la última oración, entraba a un cuartito y ella se metió. Y ahí sentí más el olor de droga. Ella estaba drogada o semidrogada. Y me dice, Dios no puede amarme a mí. Mira mi vida, mira lo que soy. Soy una basura. Y me hizo una pregunta terrible. Tú dices que Dios me ama. Pues cuando yo era una niña, mis padres murieron en un accidente de tránsito, me quedé huérfana. Pero mi abuela, la mamá de mi mamá, vivía y me recogió y me crió con cariño. Pero cuando yo tenía 12 años, mi abuela, mi única familia murió y me quedé sola, una niña de 12 años. Entonces una vecina de mi abuela me recogió, no porque me amaba, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela. Y una noche, yo tendría 13 años, cuando el esposo de esa mujer entró a mi cuarto.